Hola, buenas tardes, soy Alberto García Montes de Oca. Lamento no poder estar presencialmente en el Congreso, pero bueno, les mando un vídeo con el trabajo que he hecho y la presentación que voy a exponer. Y bueno, espero que sea de su agrado. Me intento ceñir a aproximadamente 22 minutos después también para dar un poquito de cortesía a las conclusiones. Si necesitan que responda alguna pregunta, me la mandan por correo electrónico y estaré encantadísimo de responderla. En cualquier caso, bueno, siento que la ocasión no me haya permitido ir presencialmente, pero bueno, espero que disfruten de la presentación. Les vengo a hablar del sistema defensivo en el lugar de Santa Cruz de Tenerife, lugar y puerto, de hecho el lugar como división administrativa, siempre hablamos de en un lugar de la Mancha, pues un lugar es una división administrativa pequeña, similar a una pedanía, una adscripción de población asociada a otra administración. Y bueno, y les vengo a hablar específicamente de las fortificaciones. Les vengo a hablar de mi trabajo de primera mano, con estudio de fuentes primarias, cartografía. Ha sido un trabajo bueno, no tiene fin, o sea, hasta que no esté revisada toda la documentación, que es ingente, no puede considerarse finalizado. Y este trabajo, bueno, un poco expone de forma gráfica y visual parte de los resultados que quiero presentar, es decir, que me han dado el estudio, que me ha proporcionado el estudio de estas fuentes y sobre todo la adecuación a un canal de comunicación como es el visual o también las tres dimensiones para poder ofrecer a un público, sea especialista o no en la materia, pues ya sea conocimiento, sea visualización por el mero placer o también como herramienta de gestión. De todas maneras voy a ir explicando todo en su momento y bueno, la organización de la presentación se ceñirá a hablar de Santa Cruz en la actualidad, la regresión cronológica de Santa Cruz, es decir, les voy a hacer una retrotracción desde la actualidad a través de fotografías, también fotografías editadas y después planimetría, hasta llegar a una aproximación de cómo podría haber sido la ciudad en el siglo XVIII, XVII y XVI, específicamente el XVII y XVI, que son los dos procesos, los dos periodos que vamos a tratar. Para poner un poco en contexto, el siglo XVI fue en el que se comenzó a fortificar el lugar y puerto real de Santa Cruz, puerto real desde 1502. Tuvo varios procesos y después el siglo XVII, con motivo de la guerra de 1655 al 60 con los ingleses contra la República de Cromwell, y también que tuvo que ver también con el hundimiento de la flota de Nueva España en el puerto de Santa Cruz, pues el mayor proceso de fortificación de la historia de la ciudad ha sido ese, en el periodo de 1655 al 57. Bueno, les haré una referencia sobre la metodología que he utilizado, es decir, ya no solo la incorporación de cartografía o estudio documental sobre las fortificaciones, sino ya la representación gráfica. Y en este caso, pues el uso de software, como es el caso de Blender, que es software gratuito, libre, y creo que da bastante buenos resultados. También quiero hablar sobre las posibilidades que permite los modelos digitales del terreno que están presentes en los sistemas de información geográfica y las infraestructuras de datos espaciales, ya sea del Ministerio del CENIC, del Centro Nacional de Geografía, o también en plataformas como puede ser la infraestructura de datos espaciales del gobierno de Canarias o GrafCam, que es la empresa a través de la que se canaliza. Bueno, y hablar específicamente de las fortificaciones del siglo XVI y XVII. Y haré de las del 16, sí hablaré de todas, porque es una consecución lineal bastante simple, y de las del 17 me ceñiré a presentar los resultados de algunos de los modelos tridimensionales en su contexto geográfico y geocronológico. Y bueno, y después aparte de eso mencionaré el resto de fortificaciones que se hicieron en ese momento. Y bueno, procedemos después a unas conclusiones. Bueno, pues primero, en primer lugar, para entender Santa Cruz, ¿qué significa? Bueno, Santa Cruz de Tenerife se funda en 1494,
como punta de cabeza de lanza de la conquista de la isla. Bueno, entendemos que las Islas Canarias están en el Atlántico Norte Oriental y debido a las corrientes, lo que se podría llamar la corriente fría de Canarias, empujadas por el alisio, después la corriente del Golfo y también la corriente del Mar del Norte, que es circular en sentido horario en el Atlántico Norte, pues permite la navegación desde la península y desde Europa hasta América, pasando por Canarias y el tornaviaje pasando por Azores, e incluso a veces también se desviaban las embarcaciones por Canarias. Y Puerto Real, pues porque al tratarse de islas de conquista de realengo, aquí lo puse, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, fueron islas cuyas expediciones de conquista y anexión a la corona de Castilla fueron sufragadas por en este caso, los reyes católicos. Bueno, y Tenerife, como isla central, de hecho es bastante representativa. El Pico Teide, de hecho, que fue meridiano también durante mucho tiempo. Ahora, después también fue el del Hierro, el Faro de la Horchilla, que era como el Finisterrae, pero insular, ya no el Finisterre de la península. Y bueno, estuvo bastante tiempo el meridiano del Teide como meridiano principal de geolocalización, aunque fueran con métodos analógicos. Y bueno, y Santa Cruz, bueno, el municipio de Santa Cruz ocupa la parte nororiental de la isla, toda la punta de Anaga, y el municipio actual donde se fundó principalmente el puerto de Santa Cruz está en una zona con una geomorfología más suave, es decir, donde no hay tanta montaña y donde no es un sistema tan abrupto y donde se puede conectar fácilmente con la ciudad que estaba en el interior, la laguna, patrimonio de la humanidad precisamente por ser una ciudad de planta moderna, construida ex novo y sin sistemas de fortificación en la propia ciudad. Es decir, es la propia orografía de la isla y en el caso de la defensa del Puerto Real de Santa Cruz asociado a la laguna, pues la que contaba con sus defensas. Son defensas naturales basadas en primer lugar en su geomorfología y en su disposición, y después en lugares estratégicos se dispusieron las fortificaciones para proteger los puntos clave para los posibles desembarcos enemigos. De hecho, Santa Cruz es una de las dos capitales de provincia de España que ha sido invicta en toda su historia. De hecho, desde la anexión a la corona de Castilla, ningún atacante ha conseguido dominar la plaza. Ha habido conatos, pero nunca se llegó a tomar la plaza de Santa Cruz, y de hecho denominamos a la ciudad como, aunque antiguamente era lugar, pero bueno, y después villa, pero bueno, ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Santiago porque se adscribe a la advocación de Santiago, por haberse ganado la batalla frente a los ingleses de Horatio Nelson en 1797, y también está intitulada como muy noble, muy leal, invicta y muy benéfica ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Vemos aquí la zona centro de la ciudad, desde donde surgió el núcleo poblacional, y el arranque de las dársenas del muelle, que es desde donde arrancó ya desde el siglo XVIII el muelle de cabeza de martillo, y después se siguieron superponiendo distintas construcciones hasta llegar a la construcción de las dársenas y los muelles de los Llanos y de Muelle Sur. Y aquí específicamente el contexto del centro de Santa Cruz. Vemos, por ejemplo, en el círculo que vemos en la pantalla, la Plaza del Charco entre 2006 y 2007, cuando se reformó toda la disposición, es decir, se reformó toda la Plaza de España, se salieron a la luz los cimientos del castillo de San Cristóbal, el castillo principal de la isla, y se dejó marcado en el suelo pues como un hito para recordar un poco cuál era su disposición. Pero en cualquier caso vamos a explicar un poquito mejor esto. Bueno, vemos el perfil de Santa Cruz ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ahora vemos que es una ciudad costera, tiene aproximadamente 240.000 habitantes y bueno, ha crecido en torno al mar, aunque es verdad que cada vez estamos más lejos del mar, eso hay que decirlo. Y bueno, vamos a retrotraernos, ver fotos antiguas, en este caso pues del siglo XX. Vemos a principios del siglo XX cómo están dispuestos las embarcaciones en el fondeadero, cada uno tenía su lugar, pero bueno, vemos que ha desaparecido las dársenas, vemos que ha desaparecido la avenida litoral, que sería la avenida de Anaga o Francisco Larroche, y bueno, y como la orografía del lugar va adquiriendo un cierto relieve que hoy no se aprecia. Esta es una fotografía más antigua
de finales del 19, y a partir de ahora aquí una adecuación de la fotografía y una pequeña edición para aproximarla a cómo podía ser en el siglo XVII, salvo el contexto edilicio. Es decir, los edificios, sí es verdad que no quería meterme a modificar para no estropear la imagen, no modifiqué el trazado urbano, así que al menos quédense con la línea de costa. De hecho, esta presentación va a ser bastante visual, no quiero incluir demasiados datos escritos, prácticamente los verán. No los verán, cualquier duda que puedan tener se las puedo incluir, las actas también aparecerán referenciados, y también a lo largo del discurso pues les iré contando. Pero bueno, quiero que sobre todo puedan disfrutar de esa inmersión en el contexto del que les estoy hablando. Bueno, aquí pasamos a planimetría del siglo XVIII de Jean-Jacques de la Isla. Jean-Jacques, que hace un estudio de la geomorfología de la isla y hace planimetría, un ingeniero militar. Y bueno, es del siglo XVIII y en este caso vemos el perfil de la costa y sus fortificaciones, pero modificado por mí, porque he incluido la fortificación de Valle Seco, de la cual no sabemos que está al noreste de la ciudad. De la cual no sabemos cómo era su planta ni nada más, y la fortificación del Bufadero, que sí, la documentación no se encuentra en Tenerife, salvo menciones específicas entre los papeles del Cabildo, pero sí la encontramos en el Archivo General de Indias. Ya les comentaré ahora en adelante cómo se disponía. Bueno, y este es un plano. Nos seguimos retrotrayendo un plano de principios del siglo XVIII, viendo un poco el perfil litoral, y vemos el núcleo poblacional de Santa Cruz, que se reduce muchísimo a prácticamente la fotografía de la zona principal que les enseñaba antes. Y bueno, y este es del siglo XVI. Este está en el archivo general del Ejército de Madrid, y lo único que lo encontrarán mencionado como un plano de Santa Cruz, contorno del puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife, entre 1800 y 1900. Ya les dije que había que corregirlo, pero bueno, no sé si lo habrán hecho, pero en cualquier caso, el marco cronológico al que pertenece esta imagen es finales del siglo XVII. Bueno, y aquí nos retrotraemos al siglo XVI, plano de Leonardo Torriani, ingeniero militar, enviado por Felipe II para adecuar las fortificaciones, hacer un estudio y adecuar las fortificaciones y defensas de las Islas Canarias pues durante su reinado. Y bueno, y aquí se puede hacer, esto es un pequeño collage de cómo se podría superponer la planimetría actual a la de Torriani. Es verdad que le he quitado muchas cosas para que no fuera todavía más denso. Es decir, que quise dejar el fondo blanco para que hubiera contraste. Y en cualquier caso, si quieren comprobar la planimetría, se puede hacer la superposición perfectamente. Y bueno, el levantamiento digital. Ahora, antes de empezar y hablar de las fortificaciones, les hablo del software usado. Software libre, gratuito, y la verdad es que tiene muchísimas prestaciones. Y bueno, permite un gran margen de modificación, de maniobrabilidad con los diseños, permite hacer animaciones, permite renderizar materiales, contextos de luz, pero en cualquier caso es verdad que también hemos de hablar de que se necesita un equipo óptimo para poder hacer eso, y con el dinero que ello conlleva. Así que en cierto modo no voy a poder presentar una animación como Dios manda, en el sentido de que de corrido o que estudie demasiados polígonos en los que se divide cada modelo renderizado, porque la capacidad de mi ordenador no puede con ello. Así que bueno, he hecho pequeños vídeos. De hecho, les he incluido algunos modelos renderizados para que vean cómo se comporta el ordenador, para que vean un poquito cómo funciona, y sobre todo ir desgranando. Y les voy a empezar a hablar desde las fortificaciones del 16 y después las del 17. Veo que voy justo de tiempo, así que bueno. Sí, después también quiero hablar de lo que había comentado antes, de los modelos digitales del terreno, que son espectaculares, básicamente. O sea, se puede tener la orografía de cualquier lugar de España que esté analizado, y se puede descargar en cualquier formato que cualquier programa que tengamos soporte. En este caso es ACS, y el modelo ASI, que
que vamos, es el modelo digital del terreno de Tenerife en 3D. Lo único que eso ya no hay manera de moverlo, o sea, se puede poner con texturas y tiene cierta maniobrabilidad, pero se bloquea el ordenador totalmente, así que eso lo omitiré. Bueno, la geomorfología de Santa Cruz. Para empezar a hablar, de hecho aquí también edité el mapa, el plano de Torriani. Hay que ver que estamos ante un contexto geomorfológico en los que, bueno, voy a seguir pasando, es lo que el Santa Cruz que conocemos no es el Santa Cruz que era entonces. Les voy a poner un pequeño vídeo aquí. En el que empecé a hacer el modelo, pero finalmente viendo que las texturas no acompañaban del todo y sobre todo que era un modelo digital muy pesado, pues no pude integrar las fortificaciones en él. También es fruto del contexto de una investigación, no todo tiene por qué salir a la primera o presentar siempre los resultados óptimos, siempre hay que hablar también de las partes que no han salido bien. Y en este caso, pues bueno, el perfil litoral de Santa Cruz, que es una zona volcánica, con aportes aluviales, es decir, de barrancos y barranquillos, y con una orografía un tanto escarpada, salvo en la zona central, que es donde se fundó el núcleo poblacional. Y aquí de hecho estoy enseñando el plano sobre el modelo de Torriani. Y bueno, en esas coladas de lava que se introducen en bueno, aquí el modelo de Maya, y sobre esas coladas que se introducían en el mar, fue donde en los puntos más externos, es decir, más adentrados en el mar, fue donde se empezaron a construir las fortificaciones como puntos de cobertura de las zonas portuarias. Bien, empecemos el siglo XVI. Primera fortificación. Aunque se ha hablado mucho bueno, quien sea de Tenerife y que conozca historia lo sabrá, pero bueno, se hablaba mucho de una torre construida por Diego de Herrera en el siglo XV, que era un conato de conquista de la isla, que fue destruida. Se ha hablado de que esa torre fue reutilizada en 1511. En 1511 las actas del Cabildo proponen hacer una fortificación, pero no hay dinero, es decir, nunca se ejecuta. Y en 1513 contamos con la primera fortificación, si se puede llamar de alguna manera, que es básicamente un terraplén, un muro con un aterrazamiento de tierra detrás para disponer la artillería y proteger los fondeaderos del lugar. Principalmente donde vemos la zona gris, pues, y la zona izquierda que tenemos en la pantalla, pues sería el fondeadero principal, y a la derecha, a partir de las dos coladas de lava que entran en el mar, pues ya veríamos el fondeadero norte, que fue utilizado posteriormente, pero que era necesario también de proteger. Bueno, el embarcadero se construyó anexo a la albarrada, que se fue modificando, fue creciendo en diversas ocasiones. En 1543 tenemos una ampliación de la albarrada, y el muelle es una construcción bastante simple. Disculpen de nuevo por las aberraciones lo que se llaman aberraciones en diseño digital, por píxeles descolocados, y por eso sale una textura descolocada, pero bueno, es básicamente un pequeño embarcadero que nunca sirvió para que los barcos se abarloasen, sino simplemente para aproximar las embarcaciones y poder descargar y descargar pasajeros y mercancías. Ya que todo prácticamente en la Edad Moderna, en prácticamente todos los contextos, se hacía en playas. Y como la mar en Canarias, pues tenemos abierto al Atlántico, hay zonas que sí son más tranquilas, pero en el caso de Santa Cruz, sobre todo cuando hay tiempo sur, podía estar hasta meses impracticable. La Fortaleza Vieja. Este es un tema que ya empecé a estudiar en 2020, bueno, un poquito antes de 2020, y sobre todo a acudir a documentación original. Fortaleza Vieja, de hecho verán que en los diseños no están los modelos de las casas, simplemente para simplificar la composición visual, y verán por ejemplo que aquí hay una pequeña construcción que es la ermita de Nuestra Señora de la Consolación, que se construyó precisamente antes de la fundación, es decir, nada más se fundó la ciudad, antes de la construcción del resto de la ciudad, y se mandó desmontar porque precisamente si alguien entraba en la isla, tomaba la ermita y se ponía a disparar, el fuego de cobertura
se superponía a la plataforma de la fortaleza, por lo tanto se dijo que fuera inviable. Se habló mucho tiempo de que se construyó en el solar donde estaba el castillo de San Cristóbal, pero no es así. Cuando uno va a la documentación original dice que estaba en una zona en la que le hacía sombra a la fortaleza, por lo tanto, en una zona geológicamente más elevada, por lo tanto, habría que adecuarla a eso. Bueno, aquí vemos una aproximación a la disposición, esto en planta, perdón, en el alzado, frente al mar, y vemos como en altitud, pues si se toma la parte alta